se anuncia un compromiso entre una chica y un joven, ambos de buenas familias de la comunidad. Todo el mundo está muy contento, pues parece que la chica está complacida con su pretendiente y el padre del joven ya se ha reunido con su futuro consuegro para discutir los términos del contrato. Un momento, ¿el contrato? Por supuesto que sí, del contrato matrimonial. Y es que así eran las cosas cuando los vikingos se casaban. Muchas historias circularon por siglos sobre los vikingos, la mayoría de ellas retratándolos como guerreros terribles e invasores implacables, quizá porque eran contadas principalmente por quienes sufrían su llegada. Pero la realidad ha demostrado que no solo eran excelentes comerciantes y exploradores, sino también que sus comunidades estaban muy bien organizadas. Un ejemplo de esto eran sus costumbres en torno al matrimonio. Cuando un joven vikingo llegaba a sus años adolescentes, la comunidad esperaba que se casara pronto. La soltería era mal vista, tanto en hombres como en mujeres, y todos pensaban que lo normal era estar casado antes de los 20 años, en especial las mujeres, que cuando llegaban a su primer matrimonio se esperaba que fueran vírgenes. Sí, su primer matrimonio. Los vikingos sabían que con la clase de actividades militares o viajeros de muchos hombres, no era raro que una mujer enviudara joven, así que la comunidad veía con buenos ojos que una viuda se casara de nuevo. Además, no solo los hombres podían pedir el divorcio, como en muchos otros pueblos, sino también las mujeres, que podían pedirlo por su cuenta, sin necesidad de pedir permiso. Y es que un matrimonio vikingo no era un asunto de amor o pasión. Claro que podían enamorarse, y hasta es posible que en algunos casos los futuros esposos se sintieran atraídos. Pero era común que los novios ni siquiera se conocieran antes del matrimonio y que este fuera un medio para unir dos familias, o para sellar una alianza comercial o política, o para saldar una deuda, o incluso para terminar con algún conflicto entre familias. Entonces, aunque el futuro matrimonio solía ser arreglado por los padres, en ocasiones el futuro novio recibía el encargo de su familia de buscar esposa. Para ello debía tener mucho cuidado en saber seleccionar a la futura novia entre las familias que su padre podría aprobar. Una vez seleccionada la mujer y contando con la aprobación paterna, el pretendiente se reunía con el padre de la mujer, incluso en compañía de su propio padre, para pedirla en matrimonio. Y el padre de la mujer decidía si lo aceptaba o no. Pero antes de proseguir con el asunto, el padre vikingo hacía algo diferente de la mayoría de los pueblos antiguos. Le consultaba a su hija si aceptaba la unión. No era un requisito legal para la validez del matrimonio, pero era común hacerlo. Si a la mujer no le gustaba el pretendiente, el padre podría rechazar el enlace. Después de todo, si una mujer era forzada a vivir con un hombre que no quería, después podía encontrar motivos para pedir el divorcio, lo cual podría avergonzar a la familia del marido. Así que era mejor contar con su aprobación. Si todo iba bien, los padres de cada familia celebraban una solemne ceremonia de compromiso, que era más bien un arreglo contractual de negocios, con estipulaciones precisas y promesas de pago. Sí, promesas de pago. El padre del novio debía pagar un precio por la novia, llamado mundur, que consistía en 12 onzas de plata si vivían en Noruega, u 8 onzas de plata si eran islandeses. Luego, el padre de la novia se comprometía a entregar la dote de ella el día de la boda, que solía fijarse para un año después. Una vez claro el acuerdo, ambos padres lo sellaban con un apretón de manos. Suena un poco comercial eso de pagar por la novia y dar un dote, pero los vikingos eran prácticos. El matrimonio era un asunto contractual. Además, en caso de divorcio, era la mujer quien se quedaba con la dote, y a veces hasta con el precio de la novia. El cortejo del novio a la novia no era bien visto en todas las comunidades vikingas, pero donde sí ocurrían, solía ser simplemente una manera en que ambos se conocieran bien. Claro que ese conocerse bien podía variar si la novia era virgen o no. Una viuda vikinga, a diferencia de otros lugares, tenía la posibilidad de invitar a su prometido a su cama para probar su desempeño, no fuera que luego tuviera que arrepentirse del matrimonio. Una mujer podía pedir el divorcio si el marido era deficiente en la cama o si no se acostaba con ella por 3 años. Pero si la novia era virgen, entonces el cortejo era más de hablar. Eso sí, nada de poemas de amor.
Los vikingos creían que los poemas de amor eran hechizos malignos que podían maldecir a la novia y su familia podía sentirse insultada con ellos. El día de la boda, que solía llevarse a cabo un viernes como dedicación a Freya, diosa de la fertilidad, era un enorme festejo al aire libre en la propiedad de la familia de la novia, normalmente en primavera o en verano. Ella solía usar su mejor vestido y decorar su pelo con coronas de flores y otros adornos, ya que los vikingos apreciaban mucho el pelo largo de las mujeres. El novio aprovechaba para lucir su mejor espada, y en la ceremonia ambos intercambiaban anillos, pero no en los dedos, sino sobre las espadas de familia que intercambiaban como símbolo de su unión. También se ataban las muñecas con lazos o cuerdas para simbolizar el matrimonio y brindaban en honor a los dioses. Luego comían mucho y bebían enormes cantidades de cerveza e hidromiel, hasta que, al final, ambos novios se dirigían a la cama nupcial y se acostaban juntos, frente a por lo menos 6 testigos, que así le garantizaban a la comunidad que el matrimonio era legal. Había otras prácticas que no favorecían a las mujeres vikingas, en especial a las de clases pobres, pero otras fueron sin duda ventajosas, en comparación con otros pueblos. Algunas continuaron cuando llegó el cristianismo a sus tierras, otras se perdieron y fueron sustituidas por costumbres nuevas. Pero esa es otra historia.